y existe una relación inversa del producto a la tasa de interés. Por cierto, antes de que se me olvide, en la semana les colgó Reina una entrevista que le hizo Aristegui al gobernador del Banco de México. Hay un link ahí en el Classroom. Lo que van a hacer ahí es responder a la siguiente pregunta. ¿Qué espera el Banco de México? ¿Qué efecto espera el Banco de México de una reducción en la tasa de interés sobre la economía real? Esta pregunta también había salido a colación aquí en algún momento en la clase, pero pues vamos a darle sustento a esto que explicamos aquí con la respuesta del Banco de México. ¿Qué espera el Banco de México ante una baja en la tasa de interés y su efecto sobre la economía real? Solamente tienen que responder a esa pregunta en un Word, ahí como quieran, pongan la pregunta y la respuesta de acuerdo a lo que dijo el gobernador del Banco de México. Es todo lo que tienen que hacer con esa actividad. Bueno, entonces, técnicamente se supone que esperaríamos que el efecto de la tasa de interés sobre el producto sea negativo y además tenemos un efecto del tipo de cambio sobre el producto positivo. ¿Por qué? Por las siguientes razones. A2 mide la elasticidad, ¿no? A2 mide la elasticidad, que A2 puede ser, normalmente es un valor positivo, A2 debe de ser de hecho positivo, pero puede ser mayor a 0, menor a 1, puede ser igual a 1 tal vez, o puede ser mayor a 1. Si A2 vale 1, significa que por cada punto porcentual que se deprecia, o sea, que sube el tipo de cambio, el producto va a crecer 1% también. Si A2 es menor a 1, pero mayor a 0, significa que por cada punto porcentual que se deprecia el tipo de cambio, recuerden que cuando decimos que el tipo de cambio sube, nos estamos refiriendo a que el tipo de cambio se deprecia. ¿Por qué? Pues porque estás pagando más pesos por $1. Entonces, por cada punto porcentual que el tipo de cambio se deprecie, el efecto en el producto será menor a 1%. Y si A2 fuera mayor a 1, lo que tenemos es que por cada punto porcentual que se deprecie el tipo de cambio, el efecto sobre el producto será mayor a 1. Eso es lo que tenemos. Y el tipo de cambio real, que es lo que tenemos aquí con θ, se puede definir de la siguiente manera. El tipo de cambio real es igual al tipo de cambio nominal que va a multiplicar al índice de precios del extranjero, en este caso Estados Unidos, entre el índice de precios de tu economía. Así se define el tipo de cambio real. Y fíjense qué es lo que tenemos aquí. Lo que tenemos es que si el tipo de cambio nominal, es decir, el que tú ves en el banco, cuántos pesos por dólar, sube, se deprecia, lo que significa entonces es que el tipo de cambio real también se deprecia. Eso es evidente, ¿no? Si el tipo de cambio nominal se aprecia, es decir, pagas menos pesos por $1, el tipo de cambio real también se va a apreciar, lo cual es lógico, no tiene nada de raro. Pero ahora, si el índice de precios de tu socio comercial, en este caso Estados Unidos, sube, el tipo de cambio real se va a depreciar. Nuestro tipo de cambio real se va a depreciar. O sea, si la inflación en Estados Unidos sube, nuestra moneda, el peso, en términos reales, se va a depreciar. ¿Sí? Si la inflación en Estados Unidos cae, o bueno, digo, esa sería la tasa de crecimiento, pero si cae el índice de precios de Estados Unidos, el tipo de cambio real nuestro peso, nuestra moneda, se va a apreciar, ¿sí? ¿Por qué? Porque si el índice de precios en Estados Unidos baja, significa que las cosas son más baratas allá. Por lo tanto, con un peso yo podría ir y comprar más cosas. O sea, sería más fácil adquirir $1 y comprar cosas allá. O sea, son más baratas. Si las cosas allá suben de precios, mi moneda pierde poder adquisitivo. Y como pierde poder adquisitivo, es como si se depreciara.
Fíjense entonces que el tipo de cambio real no es una variable observada. O sea, lo que nosotros vamos a ver en el mercado es el tipo de cambio nominal. Pero así como en el mercado yo veo el salario nominal y no veo el salario real, sino que me entero del salario real hasta que salgo al mercado a comprar bienes y servicios y me entero que ahora me alcanza para comprar 8 tortillas cuando el mes pasado me alcanzaba a comprar para 10 tortillas con los mismos 10 pesos, me enteré ahí que hubo una caída en el salario real porque tengo un menor poder de compra. Lo mismo va a pasar con el tipo de cambio real. O sea, el tipo de cambio real vale 20 pesos por $1 y a lo mejor me alcanza para comprar 2 productos del extranjero. Cuando suben los precios de allá, entonces a mí me va a alcanzar en términos reales, para comprar menos, porque ahora necesitaría ponerle un poquito más de pesos para tener más de $1, porque a lo mejor ese producto de antes costaba $1, y bueno, a mí ese cuando lo paso a pesos mexicanos me costaría 20 pesos, pero cuando allá suben los precios y pasa de $1 a $1.20, entonces yo ahora tendría que pagar 24 pesos para poder adquirir esa moneda. Por eso es que el tipo de cambio real se deprecia. O sea, el tipo de cambio nominal sigue siendo el mismo, pero en términos reales se deprecia el tipo de cambio real. Y el efecto contrario también tiene esa misma lógica, pero ahora pensando en que bajan los precios y pues yo puedo comprar más. Por lo tanto, se aprecia el tipo de cambio real. Y lo que ocurre ahora con el índice de precios mexicano, nuestro INPC, es lo siguiente. Si sube el INPC, si sube nuestro índice de precios, el tipo de cambio real se va a apreciar. Si sube nuestro índice de precios, el tipo de cambio real se va a apreciar. Si nuestro índice de precios baja, el tipo de cambio real se va a depreciar. ¿Por qué? Porque si nuestro índice de precios sube, o sea, los precios que están en México sube, significa que nuestros productos están perdiendo competitividad en el extranjero. Están perdiendo competitividad en el extranjero, porque antes quizá un extranjero con $1 venía y compraba 20 productos de a $1, ¿no? Cuando el tipo de cambio estaba en 20 pesos por $1. Como mis productos están más caros, ahora con ese $1 solamente le va a alcanzar para comprar 19 productos. Eso tiene un efecto como si se apreciara el tipo de cambio real, porque ahora este señor tendría que gastar un peso más para poder comprar los mismos productos que antes adquiría. Y a la contra, cuando cae nuestro índice de precios, entonces, si nuestros productos se abaratan, él con ese $1 va a venir y comprar más productos. Entonces, haría un efecto como si el tipo de cambio real se estuviera depreciando, ¿no? Reitero, lo que nosotros vamos a ver en el mercado es el nominal, no el real. El real lo entendemos o nos notificamos, nos damos por notificados de que ocurrió cuando me alcanza para comprar más o menos servicios. Pero ese es el efecto que estas 3 variables tendrían sobre el tipo de cambio real, es decir, sobre el poder de compra de tu moneda de bienes extranjeros, o al revés, de la moneda extranjera de bienes nacionales. Ese es el tipo de cambio real. Ahora, entonces, lo que tenemos es que ante una depreciación del tipo de cambio real, es decir, cuando sube por $1, esto tiene un efecto positivo en el crecimiento del producto. Bien, esto parte de algo que se llama la condición Marshall-Lerner, que tal vez ya la habrán escuchado en algún curso, tal vez ya la hayan estudiado a fondo. Y la condición Marshall-Lerner dice que si la suma de la elasticidad precio de las exportaciones más la suma de la elasticidad precio de las importaciones es mayor a 1, entonces una depreciación del tipo de cambio en términos reales va a tener un efecto favorable en tu balanza comercial, y si eso ocurre, tu producto va a crecer, dada la definición
del PIB, que es igual al consumo más inversión, más gasto público, más exportaciones, menos importaciones. Así es que si se cumple esa condición Marshall-Lerner, entonces vamos a tener que cuando tú deprecias tu tipo de cambio en términos reales, significa que tus productos son más baratos. Todo lo que tú vendes para el extranjero es más barato. Y lo que tú compras del extranjero, que traes a México, tus importaciones, son más caras. Así es que partiendo del supuesto de que la demanda es elástica al precio, pues ortodoxo, si partimos de ese supuesto, entonces tendríamos que pensar que como mis cosas son más baratas, me van a comprar más, y como las cosas de allá afuera son más caras, voy a comprar menos. Por lo tanto, las exportaciones van a ser mayores a las importaciones, el saldo de balanza comercial será positivo y el efecto en el producto será positivo también. Y el efecto contrario también se debería de cumplir, es decir, si se aprecia el tipo de cambio real, si se aprecia, entonces significa que tus productos se vuelven más caros allá en el extranjero, pero los productos que tú traes del extranjero se vuelven más baratos. Así es que otra vez, suponiendo que se cumple este tema del precio, espérame tantito, que se apague. Suponiendo que la demanda es elástica al precio, entonces, como se encarecieron los productos mexicanos, te van a comprar menos. Y como se abarataron los productos extranjeros, vas a comprar más. Por lo tanto, en este ejemplo, en este último ejemplo, el saldo en balanza comercial sería negativo, dado que las importaciones serían mayores a las exportaciones, y eso terminaría provocando un efecto en tu crecimiento económico. Por eso es que una depreciación favorece al producto y una apreciación le juega en contra al producto. ¿Dudas hasta ahí? Bueno, la siguiente parte que tenemos que discutir es el papel del tipo de cambio aquí en la inflación. El papel del tipo de cambio en la inflación sería el siguiente. Vamos a poner esto acá. Ahora este A, como bien apuntaba alguien en la clase pasada, A y alfa son diferentes. Entonces ahora aquí este A es alfa y aquí tenemos alfa 1 y del otro lado vamos a tener a alfa 2, que alfa 1 va a ser la elasticidad de la inflación a la brecha del producto y aquí vamos a tener la elasticidad de la inflación a el tipo de cambio. Ese es alfa 2, alfa 2. Y también tiene un signo positivo aquí el tipo de cambio en la curva de Phillips, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué es lo que significa? El tipo de cambio real sigue estando definido como arriba ocurrió y me está diciendo ahora esta nueva curva de Phillips que si se deprecia el tipo de cambio real, eso va a ocasionar un efecto en la inflación. Si se aprecia el tipo de cambio real, eso va a tener también un efecto de una caída en la inflación. ¿Qué tanto? Bueno, pues la elasticidad. Depende de la elasticidad. Estos son los parámetros que siempre nosotros tenemos que calcular a través de técnicas de series de tiempo, de econometría, para determinar de qué manera le pega alfa 2 a la inflación. O sea, por cada punto porcentual que se deprecia el tipo de cambio, ¿cuánto aumenta la inflación? Eso está medido por el valor de alfa 2. Si alfa 2 es 1, pues significa que de cada punto porcentual que se deprecia el tipo de cambio, la inflación crece 1%. Si alfa 2 es menor a 1, significa que de cada punto porcentual que se deprecia el tipo de cambio, la inflación crece menos de 1. Si alfa es mayor a 1, significa que de cada punto porcentual que se deprecia el tipo de cambio, la inflación crece más que 1. Hay aquí una discusión fuerte sobre el efecto del tipo de cambio sobre la inflación. Los defensores del régimen de metas de inflación defienden que en México no existe un traspaso de la inflación al tipo de cambio, perdón, al revés, del tipo de cambio a la inflación.
Este traspaso del tipo de cambio a la inflación se conoce en la literatura económica como el efecto pass-through. El efecto pass-through que se refiere al efecto traspaso, ¿no? Y a lo que hace alusión es precisamente a lo que les estoy comentando, que una depreciación del tipo de cambio se traduce en una mayor inflación. ¿Por qué se traduciría en una mayor inflación? Bueno, si el tipo de cambio se deprecia, significa que los productos que tú traigas de afuera se van a encarecer. Y si se encarecen, significa eso que aumentaría los costos de producción o los costos de transacción. Si ocurre una u otra cosa, el primero que se vería afectado sería el empresario, porque al subir tus costos y al vender al mismo precio, entonces tu ganancia disminuye. Y si tu ganancia disminuye, pues disminuye tu participación en el producto. Tú lo último que querrías ver como empresario es que disminuya tu ganancia. Así es que, si tú ves que tu ganancia disminuye, la reacción sería subir los precios para volver a regresar a cómo tenías tu ganancia antes. Y si suben los precios, está creciendo el INPC y entonces esa tasa de crecimiento acabaría traduciéndose en una mayor inflación. La contra, si el tipo de cambio se aprecia, nosotros entonces lo que tendríamos es que sería más barato traer bienes del extranjero, tanto materias primas como bienes finales. Si son más baratos, entonces eso aumentaría la tasa de ganancia de los empresarios. Y si aumenta su tasa de ganancia, habría posibilidad de que ellos reduzcan los precios para conservar su tasa de ganancia y tal vez incentivar mayores ventas. Eso entonces nos llevaría también a un menor índice de precios, por lo tanto, más que una inflación, una deflación, una caída en los precios. Pero hay otro punto importante. Después de la apreciación cayeron los costos y los empresarios ven que aumentó su ganancia, los empresarios tienen dos opciones. Una es decidir bajar su precio y dejar su tasa de ganancia como estaba antes, o la otra es no hacer nada. Y la pregunta tendría que ser, ¿por qué bajarían su precio ellos si antes ya estaban vendiendo al precio que había? ¿Qué los incentivaría a vender más? Entrar en una lucha de precios. En esa lucha de precios van a sobrevivir solamente los poderosos, como decía Kaletsky, solamente aquellos que tengan el alto grado de monopolio. En realidad no hay incentivos como para bajar los precios. El incentivo es no subirlo. Pero al no subir los precios, no crece la inflación. No crece la inflación. Esta es pregunta de examen. Vale un punto para su segundo parcial. ¿Por qué? Esa es la pregunta. ¿Por qué una apreciación del tipo de cambio? ¿Por qué una apreciación del tipo de cambio que ocasione que los precios se mantengan constantes no es un efecto, más bien no termina resultando en un crecimiento de la inflación? ¿Sí? ¿Por qué una apreciación del tipo de cambio que haga que aumente la ganancia de los empresarios o que haga que mantengan los precios constantes no termina provocando un aumento en la inflación? Eso les vale un punto para su examen parcial. Ya se nos ha explicado en otras ocasiones, deberían de tener ya los elementos para poderla responder. Entonces, si no hay un aumento en la inflación, significa que cuando el tipo de cambio se aprecia, la inflación se contiene. Cuando el tipo de cambio se deprecia, la inflación se desborda, entonces, o crece. Se desborda, va a depender de cuánto valga alfa 2. En este sentido, es que viene y está esta discusión importante entre los defensores del régimen de metas de inflación y los críticos al régimen de metas de inflación. Pues los defensores del régimen dicen que el efecto traspaso ha disminuido en el mundo y en particular en México. Este efecto pass-through se ha eliminado debido a que los agentes confían
confían en el Banco Central. ¿Se acuerdan que uno de los supuestos era de que los agentes confían en el Banco Central? Entonces, dado que los agentes confían en el Banco Central, ellos saben que cuando viene una depreciación del tipo de cambio, eso va a ser solamente un choque temporal. Y después, así que el Banco Central va a tomar las medidas necesarias para que ese choque temporal se anule y entonces no hay necesidad para subir los precios, porque las expectativas están ancladas. Las expectativas están ancladas significa que los agentes confían en que al final del día el Banco Central va a realizar lo necesario para que no venga ese efecto inflacionario. Fecha de entrega para la siguiente sesión, Emily, para el jueves siguiente, antes de iniciar la clase. Ese es el argumento del régimen de metas, de los defensores del régimen de metas de inflación. Y sí, han sacado muchos trabajos donde se demuestra que no hay ese efecto traspaso. Pero los críticos también han sacado muchos trabajos donde hay un efecto traspaso. Y ahí la razón es la siguiente, que ok, tal vez una depresión del tipo de cambio no te lleve a que de inmediato vas a subir los precios. No. Si la depreciación se mantiene sostenida, entonces sí va a ocurrir un alza de precios. Pero podría no ocurrir por la siguiente razón. Podría no ocurrir porque cuando tienes un mercado interno contraído, si tú decides subir los precios, eso puede provocar que se ahuyenten los consumidores, porque el mercado ya está contraído. Un aumento en los precios reduce el salario real. Al reducir el salario real disminuye el consumo, y al disminuir el consumo disminuye el producto. El producto disminuye la inversión, al pasar eso disminuye el empleo, pues disminuye la cantidad de salarios pagados en economía, al ocurrir eso pues vuelve a caer el consumo, etc., ¿no? Entonces, ese incremento en los precios puede acabar provocando todo este efecto y al final del día jugarle en contra al empresario. Así es que cuando tú tienes un mercado contraído, un mercado donde hay que pelear por los clientes para que te compren, cuando estás en esa situación, tú prefieres sacrificar tasa de ganancia a cambio de mantenerte vivo en el mercado. Esa es una otra hipótesis dentro de los críticos del régimen de metas de inflación, que dice, ok, aceptamos que el efecto traspaso ha disminuido, pero no es porque las expectativas se hayan anclado, no, es porque no queda de otra, porque es mejor vivir en este mercado con una menor ganancia a acabar saliendo del mercado y no ganar nada. Entonces, de lo perdido lo que se encuentre, dice, ¿no? Así es que ese es el papel del tipo de cambio en la tasa de inflación, en la curva de Phillips. Así es que como estos señores defensores del régimen de metas de inflación dicen que ha disminuido el traspaso, prácticamente se ha anulado, muchas veces van a encontrar que se presenta la curva de Phillips sin la variable tipo de cambio, porque no tiene sentido dado que el traspaso de aquí para acá es cero, o sea, alfa 2 vale algo muy cercano a cero, así es que si está muy cercano a cero, pues no tiene sentido ponerla, por lo que sería suficiente simplemente anunciar la curva de Phillips hasta la brecha del producto, como lo estudiamos en sesiones pasadas. No obstante, no forzosamente se da esta situación en países como México. De hecho, les digo, hay bastante literatura donde se discute sobre todo lo contrario. Y una razón muy importante para pensar que en efecto continúa el efecto traspaso es que en México de cada dólar que se gasta para producir bienes de exportación, 72 centavos de ese dólar son gastados para importar materias primas. Así es que forzosamente una depreciación te encarece tus costos, forzosamente. Y si bien es cierto que algunas industrias tal vez prefieran sacrificar tasa de ganancia, habrá otras que no lo van a hacer, que tengan un mayor grado de monopolio y por lo tanto eleven los precios. Eso se vio en el 2014, por ejemplo. En el 2014, cuando vino una depresión cambio, que nos llevó a niveles de 15, 16, no se vio de inmediato un efecto en la inflación. Y eso permitió que después saliera y dijera, bueno, hemos logrado ser exitosos con el régimen de metas de inflación, de suerte que los agentes han anclado sus expectativas y aun cuando el tipo de cambio se deprecia, no
hay un efecto en la inflación. Ese trabajo se los cuelgo ahí en el Classroom, Reina, ¿me recuerdas? ¿Y qué pasó? 2 años después vino el efecto del choque en la inflación. De hecho, la última vez que estuvimos afuera de la meta de inflación, que tuvimos tasa de inflación del 6%, fue después de ese fenómeno. ¿Por qué? Pues porque hubo un efecto retardado. O sea, los agentes estuvieron aguantando lo más posible a subir sus precios, pero hubo un momento en que ya fue imposible sostener eso, decidieron subir sus precios. El efecto retardado se puede dar, primera, porque están esperando a ver cuál es el resultado final del tipo de cambio. Segundo, porque están dispuestos a sacrificar temporalmente tasa de ganancia a cambio de no salir del mercado. Tercero, porque ellos compran materia prima y compran productos a precios pasados y tienen inventarios, hay recursos ociosos. Es decir, yo compré un stock de mercancía, todavía un tipo de cambio de 12 pesos, y si ahora el tipo de cambio está en 15, no me voy a volver loco y subir luego los precios. O sea, yo compré a 12, entonces yo ahora estoy vendiendo a 20 y estoy ganando 8. Ya mañana, que mañana puede ser un mes, un año, no sé, que tenga que volver a comprar mercancía, ya veré cuál es el nuevo tipo de cambio. Y si ese tipo de cambio me juega en contra, entonces, y tengo un alto grado de monopolio, voy a subir los precios. ¿Qué es lo que ocurrió? Eso es lo que ocurrió. Porque también hay otro punto aquí importante, que de alguna manera pues ha jugado también a favor, la ingeniería financiera. Las empresas pueden contratar coberturas financieras, pueden contratar futuros, opciones, swaps, pueden contratar instrumentos financieros que les permita pactar un tipo de cambio en un año o más a precios de hoy. Entonces, ya no te importa lo que pase con el tipo de cambio, ya de esa manera garantizas un tipo de cambio a futuro, indistintamente si se deprecia o si se aprecia, ¿no? Esos son tipos de algunas razones del por qué el efecto traspaso se ha anulado. Pero nada de eso significa que se hayan anclado las expectativas. Son otras las razones del por qué el efecto traspaso se pudo haber eliminado. Y no es un tema de expectativas como defiende los creyentes del régimen de metas de inflación. Adicional a esto, pues tenemos que decir que muchas empresas en México, pues que están en el comercio internacional incursionando, realizan transacciones entre otras filiales. Por ejemplo, una empresa Volkswagen, ¿no? Comercializa aquí con su matriz allá en Alemania, o Ford allá en Estados Unidos, o no sé, en otros lugares. Y entonces están haciendo realmente un comercio intrafirma, o a veces hace intersectorial, y muchas de estas empresas también contratan ya cuentas en moneda extranjera, en dólares, en euros, de suerte que aunque se deprecie el tipo de cambio, ya no les pega el efecto del tipo de cambio, pero no les pega hasta cierto tiempo, cierto momento, porque en algún momento hay que inyectarle dinero a esas cuentas en pesos. Así es que todo esto que les acabo de platicar, toda esta ingeniería financiera, permite contener el aumento en los precios y entonces evitar que tras una depreciación del tipo de cambio, luego venga un aumento en la inflación. Pero eso, reitero, es muy diferente a decir las expectativas están ancladas y por eso los agentes no suben sus precios. No, hay otras razones. Los agentes han buscado protegerse contra esos efectos y por eso es que no suben sus precios mientras pueden. Mientras pueden. Una vez que eso es insostenible, viene el aumento en los precios, como ha ocurrido y ocurrió en esta última experiencia que vivimos en el 2016-2017. Bueno, del 14 al 17. Ahora que el tipo de cambio se depreció y se fue a 25, no hemos experimentado una situación de inflación ya por las mismas razones que les acabo de explicar ahora. Incluso el tipo de cambio pues está regresando ya. Quedó muy claro que ese choque fue solamente especulativo y que la gente que tenía que la gente que compró dólares a 20 pesos dejó que se fuera hasta 25 y cuando llegó a ese nivel, que veían que ya era un nivel pues óptimo, comenzaron a vender todos y entonces ahora se está viniendo para abajo, ¿no? Otra vez está regresando al valor anterior porque todos se están deshaciendo de esos dólares. Alguien tiene que ganar y alguien tiene que perder. Entonces, el que compró a 20 y vendió a 25, ya ganó 5 pesos por un dólar. Lástima del que compró a 23 y que ahora esté en 22 y quiera vender, porque entonces va a perder. Pero en los mercados financieros alguien pierde y alguien gana. Así es que esta situación, ahora todos los que compraron barato están vendiendo y están haciendo que el tipo de cambio se esté regresando. No es un tema mágico, o sea, la economía
lo hacen los agentes, las personas que toman decisiones. Y la motivación es muy sencilla, es comprar y vender, comprar barato, vender caro. Esa es la motivación que se tiene en los mercados y el por qué está ocurriendo este fenómeno que ahora vemos de que se está apreciando el tipo de cambio y por ahí de repente algunos analistas financieros salen en la tele arrancándose el cabello diciendo no entendemos qué pasa en los mercados porque el PIB está contrayéndose, tenemos problemas con el coronavirus, México no activa política fiscal y el tipo de cambio se aprecia. ¿Por qué ocurre esto? La razón es esta que les comento. O sea, es un tema fácil, es un tema de especulación, donde ya compramos barato, hay que vender esos activos. Si no los vendes, nunca vas a tener ganancia. Y si estás viendo que todos están poniendo sus salvavidas y están saltando del Titanic, no te queda más que hacer lo mismo, todos a vender y todos a cobrar la ganancia, ya la que nos toque, según cómo hayas entrado al mercado. Ahora lo importante es saber salirse de él. Y bueno, pues ese es el efecto del tipo de cambio y es el papel del tipo de cambio en este modelo de tres ecuaciones. Como vieron ya ustedes en su ejercicio que les dejé de cómo derivar cómo derivar la regla monetaria a partir de la función de liquidez y la restricción de curva de Phillips, en la regla monetaria no ocurre nada, queda tal cual, no está de manera explícita, sino de manera implícita aquí, que es esto que está por acá. ¿Alguna duda, pregunta? A ver, dice Juan, la idea de la anulación del traspaso explicaría que hoy en día en México se tenga una inflación negativa y también una depresión del tipo de cambio. No, no hay una inflación negativa, Juan. O sea, tenemos una inflación del 2.2, 2.8, fue el último dato. O sea, la inflación sigue dándose, sigue presentándose un alza en los precios. Está disminuyendo, es decir, antes la inflación era del 3%, ahora es del 2.2. Hay una menor tasa de crecimiento de los precios, eso es cierto, pero siguen creciendo los precios. Entonces, no hay inflación negativa. La inflación negativa la vamos a ver si es que aparece menos 2%, menos 1%, ¿no? En este caso, ok, habría una inflación negativa, una deflación, pero en este caso no hay inflación negativa. Hay una caída en la tasa de crecimiento de los precios, o bien hay una desaceleración de la tasa de inflación. Eso es lo que estamos viviendo, una caída. Y dices que explica esto, la anulación del traspaso explicaría que hoy en día en México se tenga una inflación negativa y también una depreciación del tipo de cambio. Es que aquí depende de cómo lo veas. Mira, si tú eres un defensor del régimen de metas de inflación, vas a decir que el tipo de cambio se está depreciando y aún con eso la inflación ha decrecido, es decir, tenemos una menor tasa de inflación. Entonces tú dirías, bueno, es que los agentes tienen ancladas sus expectativas y por lo tanto saben que aunque viene el fin del mundo, los que se portaron bien pues van a llegar a buen puerto, ¿no? Si tú fueras un defensor del régimen de metas de inflación, dirías eso, que los agentes anclaron sus expectativas y por lo tanto no hay razones para que crezcan los precios. Si fueras un defensor del régimen de metas de inflación, también dirías que, dado que la demanda ha crecido menos que el producto potencial, eso es una razón del por qué no están aumentando los precios, ¿no? Y tiene más sentido esto último que lo primero del tipo de cambio. El tipo de cambio no ha jugado ningún efecto en la inflación, por lo que hace rato comenté, ¿no? Primero, porque los agentes esperan a ver cuál es el efecto final sobre el tipo de cambio. Segundo, si la actividad económica se paró, no estás comprando en el extranjero. Y si no estás comprando en el extranjero,
pues no importa que el tipo de cambio se haya ido a 25, tú no estás gastando. Y si no estás gastando, tu costo de producción o de ventas está todavía a un tipo de cambio antiguo, cuando estaba todavía en 18 pesos. Así es que como está un tipo de cambio antiguo, no tienes razones todavía para subir tus precios. Y por otro lado, pues también tenemos esto adicional que te comento. Habrá empresas que tengan coberturas y ya tengan pactado un tipo de cambio. Habrá otras empresas que tengan cuentas en dólares y por lo tanto no les afecta el tipo de cambio porque venden en dólares y compran en dólares. Les afecta hasta que lo pasan a pesos, pero mientras eso no ocurra, no va a pasar nada. Y normalmente ese cambio se hace ya cuando termine el ejercicio, o sea, hasta el otro año. Si el tipo de cambio se mantiene, se sigue depreciando, les aseguro que este efecto se va a ver el siguiente año, no este año, hasta el siguiente año, que es cuando ya contablemente se hacen todos los ajustes necesarios. ¿Alguna otra pregunta, duda? Nada. Bueno, pues prácticamente con esto estaríamos cerrando el curso. Hasta aquí pues llegan los temas que tenemos con el curso. Las dos preguntas se las podemos enviar en el mismo documento. Sí, Oscar, las dos en el mismo, no pasa nada. Sí, la tarea del examen es para el jueves, es correcto, así es. Y les digo, hasta aquí llegan entonces los temas del curso. Hoy estaríamos cerrando el examen, el segundo parcial. Necesito ver cuántos puntos ya les di y ver cuántos faltan, pero eso se los estaría informando el próximo martes. No, no sé si nos conectemos, yo creo que no, o sí, bueno, ya les avisaremos el fin de semana si es que va a ocurrir como la vez pasada que nos conectamos y les dimos las preguntas o se las cuelgo en el Classroom. Ya les avisaremos el fin de semana qué pasa, ¿no? Para poder definir cómo va a ocurrir esto con el segundo examen parcial. Y a ver, dice Luis, aunque no sé si obvio, pero ¿cómo se determina el valor del tipo de cambio? Es decir, ¿quién la determina o en dónde se determina si vale más o vale menos? Sí, sí te explicas, Luis. A ver, ¿cómo se determina el tipo de cambio? El tipo de cambio se determina en un juego de oferta y demanda. Es decir, tú tienes una cantidad de dólares que existen en la economía y una demanda de dólares también. Mira, déjame ponerte aquí esto. Si tú tienes esta situación, es como cualquier producto donde está aquí el tipo de cambio, pesos dólar, y aquí está la cantidad. Aquí abajo está la cantidad y aquí arriba está el tipo de cambio pesos dólar. Entonces, tienes una curva de oferta de dólares, que es esta, y tienes una demanda de dólares, que es esta de acá. ¿Bien? Entonces, como en cualquier bien, esto lo que representa aquí es la cantidad de dólares negociados en la economía. Y acá te da el tipo de cambio, que este tipo de cambio a lo mejor son 18 pesos por dólar. ¿Qué pasa cuando aumenta la demanda de dólares? Es decir, cuando los agentes económicos perciben algo malo en la economía y entonces ya no quieren pesos y quieren dólares. Bueno, cuando aumenta la demanda de dólares, lo que está ocurriendo es esto. Crece la demanda de dólares. Así es que en la parte de abajo hay más dólares que se están negociando en la economía y está provocando una subida del tipo de cambio. O sea, de 18 a lo mejor se va ahora a 19 pesos, ¿no? Porque hay más demanda de dólares. ¿Y qué suele hacer normalmente el Banco de México cuando esto ocurre? Cuando esto ocurre, el Banco de México dice, bueno, lo que yo voy a hacer entonces es aumentar la oferta. Si el problema es un tema de demanda, yo aumento la oferta. Así es que sacamos reservas del Banco Central, las subastamos y entonces estoy lanzando más dólares a la economía. Así es que al aumentar la oferta, lo que ocurre es esto de acá. Está creciendo la oferta. Entonces, estos eran los dólares que estaban negociando antes. Ahora aumenta la cantidad de dólares negociados en la economía, pero ahora
está apreciándose el peso, pasa de 19 otra vez a 18 o a 17, depende de la cantidad. Entonces, este juego de oferta y demanda es lo que va determinando el precio de la moneda, el precio del dólar, ¿no? Lo que ocurrió ahora con esta depreciación fuerte es que la gente, cuando vio el asunto del coronavirus y la crisis y demás, es una máxima en los mercados financieros que cuando los mercados están dudosos, tienes que vender pesos y tienes que ir por dólares. Eso es un principio, dicen, cuando tú vas a entrar a trabajar a una casa de bolsa, a una ciudad de inversión, a cualquier ente financiero donde estés operando con divisas, eso siempre te dice. Cuando las cosas se ponen difíciles, hay que vender pesos y comprar dólares, pase lo que pase. Entonces, todos saben eso. Como todos saben eso, todos empezaron a comprar dólares. Entonces, aumentó la demanda, aumentó la demanda, aumentó la demanda, aumentó la demanda, aumentó, hasta acá. Pero todos también saben algo. Todos saben algo también. Todos saben que cuando compras esos dólares, la manera de cómo vas a ganar es cuando vuelvas esos dólares, que es como una mercancía, un activo, dinero, en este caso pesos, cuando los vuelvas en pesos. Pero para venderlos en pesos, entonces ahora tienes que deshacerte de eso, tienes que hacer la operación contraria. Aquí todos quisieron dólares, entonces se fue el tipo de cambio de aquí de 18 pesos hasta 25, se fue a 18. Y el Banco de México intervino y entonces hizo algo así más o menos, que el efecto a lo mejor fue muy pequeñito. Quizá ya no se fue a 26 y se quedó solamente en 25. ¿Qué hicieron entonces después los agentes económicos cuando detectaron que esto ya había llegado a un punto pues más o menos en equilibrio, ¿no? Bueno, es el momento de vender. Ahora vamos a vender. Si ya lo tengo en 25, fíjate, aquí yo lo compré en 18. Ahora lo voy a vender en 25, o sea, le gané 7 pesos a cada dólar. Yo lo vendo. Como yo lo vendo, entonces estoy disminuyendo la demanda. Y habrá otro que se dé cuenta que esto está cayendo, entonces él también vende. Y el otro también vende, y el otro, y el otro, y el otro, y empiezan todos a vender, y entonces esto comienza a provocar que el tipo de cambio se esté apreciando. Y es lo que nos tiene ahora en 22 pesos. Lástima, hace rato les decía, lástima por los que lo compraron tal vez en 23, porque en la situación que estábamos así, los que lo compraron en 18 estaban acá, pero hubo unos que a lo mejor entraron al mercado aquí, que lo compraron en 23, en 24. Ahorita que esto ya está en 22, todos los que entraron por acá están perdiendo. Y a ellos no les queda más que aguantar su posición, o sea, no vender y vender hasta que se vuelva a depreciar, o aceptar la pérdida, porque si esto sigue bajando, van a perder cada vez más. Así es que aceptas tú la pérdida, dices, ni modo, perdí ya 1 peso, 2 pesos por cada dólar, y vendo, y entonces sigue cayendo el tipo de cambio. Ese es el juego de las divisas, y eso es lo que determina el precio de una moneda, pero es totalmente especulativo lo que pasa ahí en este mercado, que después pues tiene efectos reales en la economía, ¿no? Es eso. ¿Dudas? ¿Qué más que nos habían preguntado? Si es en parejas el ensayo del jueves, ¿verdad? Sí, sí, ya habíamos comentado que sí, que es en parejas el ensayo, Geraldine. ¿Y qué más? Dudas. El ensayo, ¿hasta qué hora tenemos para enviarlo? Hasta la última hora el último minuto del día. ¿Y qué más? Vale 6 puntos, 2 de la actividad de Friedman. Van